Shalom, amadas vidas de Hashem, en este nuevo día que nos permite traer ante todos ustedes este nuevo estudio, este nuevo vídeo, y pidiéndoles disculpas por el retraso en el tiempo de la publicación, ya que debería haberlo publicado la semana pasada, y por lo cual pido disculpas. Pero de todas formas le doy muchas gracias a Kadosh Baruj Hu por cada una de las personas que siguen estas publicaciones y a todos los que se han suscrito a mi canal de YouTube. De verdad, muchas gracias por querer, de alguna manera, junto a mi persona, seguir investigando las inverosimilitudes que nos presenta la religión cristiana. Muchas gracias a todos por querer seguir este viaje junto a mí. Un viaje que yo creo con todo mi corazón que poco a poco nos va sacando de Roma y nos encamina hacia Jerusalén. Quiero invitarles, a si no han visto los otros vídeos que he desarrollado sobre el cristianismo, a que los vean en mi canal de YouTube, poniendo en YouTube Camilo Navarro Rubí, ahí le aparecerá mi canal. Y ahí tengo bastante material publicado sobre lo que ya hemos estudiado del cristianismo. También quiero invitarle, por si desea descargar estudios o material de estudio o estudios que también he publicado en mi blog, a mi blog, que es en camilonavarrooblog.es. Esto lo pone en el Google y le aparecerá Camilo Navarro Rubí oblog.es. En este día, amados amigos de Hashem y hermanos amados, quiero tratar un tema que yo sé que a muchos no les va a agradar, pero que es necesario examinarlo de una manera más concreta. Hoy tenemos el tema de las contradicciones que yo he podido ver en lo que relata lo que es el nacimiento de Yeshua, y también sobre las genealogías también hablaremos. Y quiero empezar diciendo que en el relato de Mateo, esto en Mateo 1, estamos hablando sobre el nacimiento, da a entender de que María y José ya vivían allí, mientras que el de Lucas parece que vivían en Nazaret y luego se van a Belén. También decir que hay una serie de cosas que en Mateo no aparecen y en Lucas sí. Según Lucas, una vez terminaron las purificaciones, la familia retorna a Nazaret, mientras que en Mateo, después del relato de los supuestos reyes magos, se marchan a Egipto. Estas dos versiones o tradiciones que la Iglesia cristiana adjuntó al canon a través de los evangelios están en Mateo 2, del 13 al 23, y Lucas 2, del 49 al 39. Ahí pueden verlo con tranquilidad y verán como lo que le digo es verdad. Estas contradicciones que ya hemos visto a vuelo de pájaro. Si nos fijamos bien en ambos pasajes, en uno dice que fue a Egipto y en otro dice que fue a Nazaret después de haber nacido Yeshua. Entonces, ¿cuál relato es el correcto? Y aquí ya nos surge una pregunta: ¿es que acaso Nazaret es Egipto? ¿Acaso es lo mismo para ustedes? Debemos de ser bien conscientes que no se puede decir que los evangelios sean documentos estrictamente históricos. Hay que apartar la fantasía teológica de ellos y luego, examinándolo, se puede extraer un poco de las palabras del rabino Yeshua y de la historicidad que fueron algunos de aquellos relatos. Pero por supuesto hay que quitar toda esa teología y esa especie de fantasía que las envuelve, ¿no? Ahora también en las genealogías, así a vista de pájaro, una genealogía está compuesta por 14 más 14 más 14, aunque no es así realmente, mientras que la otra tiene una serie de nombres que no aparecen en la otra. La primera pregunta que saldría
es cómo se pueden conjugar una genealogía y otra si tienen diferentes nombres. De Abraham hasta David, ambas listas coinciden, pero Lucas incluye una serie de nombres que no aparecen en ningún lado de la Biblia. Comparamos ambas genealogías, póngase un lado una y otra. Una la encontramos en Mateo 1, versículos del 1 al 17, y la otra la encontramos en Lucas 2, versículos del 23 al 38. Comparando ambas, a vuelo de pájaro podemos ver varias contradicciones. Resulta, amados de Hashem, que desde David hasta la época del destierro en Babilonia, Mateo nos habla de 15 nombres y Lucas de 21. Lo fuerte es que aparte de David no coincide ningún otro. Y desde el exilio en Babilonia, Mateo habla de 14 y Lucas habla de 22. Y en esto solo coinciden 2. Y es que hay que estar bien ciego o querer defender algo que no concuerda por ningún lado, como podemos ver a vista de pájaro. Y es que debemos de ser bien conscientes de lo que siempre digo, que primero vino la fe y luego la Biblia. No estaba la Biblia al principio, sino que el desarrollo de lo que los primeros cristianos creían es lo que recogen estos textos, y son algunas, en su mayor parte, tradiciones literarias, que se escribieron como propaganda para tratar de hacer pensar a las personas que Yeshua era el descendiente de David, al igual que las supuestas profecías mesiánicas que cumplió Yeshua. Vamos a ver si conseguimos entender esto. Los primeros creyentes lo que hicieron fue leer el Tanaj, sobre todo la versión griega del Septuaginta, y allí donde se podían ajustar las profecías a Yeshua, decían que él las había cumplido. Pero esto es inverosímil históricamente, porque esto es como si yo cojo el Tanaj y busco las frases que más se acoplen al personaje que quiero destacar y digo que se refieren a él. Pues esto es lo que sucedió, amados míos, ni más ni menos. Los antiguos tenían tiempo de leer y leer y leer y buscar las palabras y las frases que se ajustaran allí a todo lo que hablara Yeshua para decir que se habían cumplido esas supuestas profecías mesiánicas en Yeshua. Pero esto, como digo, es inverosímil históricamente. Los que escribieron de Yeshua reinterpretaron el personaje a la luz de la Tanaj. Y volviendo a las genealogías, es curioso que algo que tendría que saberse bien, que es el nombre del abuelo de Yeshua, pues resulta que en Lucas 3:23 nos dice que de José se llamaba Elí, y mientras que en Mateo 1:16 nos dice que el padre de José se llamaba Jacob. Y aquí se refiere a la misma persona, ojo al dato. Por esto no se refieren las genealogías a personas distintas, porque nos está hablando de la misma persona, como vemos aquí. En Lucas 3:23 y Mateo 1:16 nos está hablando de la misma persona, el padre de José. Esto no lo podemos cambiar, ni podemos seguir inventando historietas, pero como vemos, las genealogías no conjugan por ningún lado y como vemos no saben cuál es a ciencia cierta el nombre del abuelo de José, el padre de José. Ninguna lo dice con claridad. Una nos dice que era Elí y Mateo nos dice que era Jacob. Y aquí se refiere, como digo, a la misma persona que es el padre de José. Por lo tanto, el argumento ese de que una es la del padre y otra de la madre, con esto queda más que refutado. Para mí creo que está más que claro que se refieren a dos tradiciones diferentes, que se escribieron de la misma persona pero diferentes, porque no saben ni cómo se llamaba el abuelo, claramente. Ahora, dejando un poco aparte este tema, que para mí ya está más que claro, quiero tratar brevemente el tema del nacimiento virginal. Este tema es algo que les preocupó a los primeros cristianos, de tratar de hacer nacer a Yeshua de un milagro contra la naturaleza.
esto no era algo novedoso, ya que la historia nos relata sobradamente de otros que también hicieron supuestamente de una manera prodigiosa, o sea, otros personajes que nacieron de maneras prodigiosas, como puede ser el caso de Platón, Pitágoras, Augusto o Alejandro el Magno, entre otros. También cabe destacar que la dogmática de la Iglesia Católica habla de una virginidad perpetua, además de un nacimiento milagroso. Pablo habla de los hermanos carnales de Yeshua. Ya con ese argumento tendría que ser suficiente para los católicos. Pero no solo eso. Flavio Josefo, en el libro 18 de las Antigüedades, cuando habla de Santiago, también dice que es el hermano de Yeshua. Por tanto, la virginidad perpetua ahí se acabó. Ese dogma es un dogma inventado, igual que el nacimiento virginal. Por lo tanto, son temas legendarios, que no son históricos, ni siquiera. Tampoco el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 3, ni Lucas tampoco saben nada, ni dicen nada relacionado con lo que pasó en el capítulo 1 y 2 de Mateo, ni en el 1 y 2 de Lucas. Si ustedes lo leen con paciencia, no encontrarán nada en los siguientes capítulos de Mateo 3 y Lucas 3 sobre los capítulos 1 y 2, que son cosas importantes como el nacimiento y como la virginidad perpetua. Pues resulta que Lucas ahí aparece como que no supieran nada de lo que había pasado en los capítulos 1 y 2, ni Lucas ni Mateo, relacionados con el nacimiento prodigioso. Ni Yeshua, ni María, ni nadie dice nada en los capítulos siguientes sobre eso. Los historiadores, como el gran filólogo de lenguas bíblicas y catedrático como Antonio Piñero, una autoridad a nivel internacional, asegura que Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2 fueron añadidos cuando fueron acabados los evangelios de Lucas y Mateo, que son tradiciones tardías añadidas seguramente por el ataque de las primeras a las primeras comunidades cristianas sobre el tema de la virginidad y el nacimiento prodigioso, ya que se desarrollaron después como defensa de su creencia, ya que estos capítulos no nos hablan de un hecho histórico, ya que alude a milagros contra la naturaleza y prodigios y ángeles. Por lo tanto, es considerado legendario el capítulo 1 y 2. Por lo tanto, los historiadores críticos de los evangelios, y yo concuerdo bastante con esto, que creo que fue añadido por dos diferentes comunidades, seguramente de corte paulino. Porque pensando en todo esto, uno puede dar cuenta, si conoce un poco la historia, de que concuerdan no solo por estos datos dichos, sino porque lo curioso que los primeros cristianos que descendían de la comunidad de Jerusalén, los conocidos como nazarenos o ebionitas, solo aceptaban del Nuevo Testamento el Evangelio de Mateo. Lo curioso es que ellos no creían en el nacimiento virginal prodigioso, y esto me hace pensar que esos capítulos tal vez no estuvieran en Mateo cuando estos lo usaban, y eso podría concordar con la hipótesis de Antonio Piñero, que fue un añadido posterior y tañido y tardío, seguramente añadido a partir del año 100. Y en la antigüedad era común decir de que un nacimiento era divino cuando se quería asimilar a ciertos personajes, como ya di algunos ejemplos al principio. Cuando se quería exaltar a un personaje que reinterpretaban como divino, los que vinieron después de él, pues lo trataban de hacer todo como prodigioso, con maravillas y cosas de esto, para que la gente creyera la propaganda que estaban ofreciendo. Y hemos de recordar también, amados de Hashem, que estos evangelios se escribieron para lectores romanos, por lo tanto no son tampoco nada de objetivos. Y con esto, amados de Hashem, quiero invitarles a ver mi próximo vídeo, que publicaré en estos días, tal vez en un par de días o el sábado que viene, y dándoles las gracias a todos ustedes por haber visto este vídeo y haberme acompañado en este breve estudio que espero que haya sido de luz.
Le deseo salón y verajot a su vida. Muchas gracias por haber estado este breve minutos conmigo y haber podido compartir este reto. Shalom.